está siendo pues también gestionada por estudiantes. Y luego pues tenemos esta siguiente, por favor, tenemos también pues nuestras redes sociales. Cada día vamos mejorando, ¿verdad? Quisiera finalizar esta charla con algunas reflexiones. Siguiente, por favor. Con algunas reflexiones que estuve pensando en qué decir, ¿no? Realmente el futuro en estas ciencias no se puede detener. Siempre va a empezar con una mente curiosa, pero se tiene que potenciar con un mentor que sabe escuchar esa mente curiosa. Siguiente. Ser mentor STEP no requiere algo complejo, requiere voluntad en el aula, ¿sí? No requiere pues tener un propio laboratorio, sino mirar el potencial que tienen aquellos estudiantes a quienes estamos enseñando. Siguiente. Lo siento, ya voy a terminar. Cada vez que uno de ustedes se atreve a preguntar ¿por qué?, inicia una cadena de descubrimiento. Siguiente. Y la innovación no va a iniciar con las grandes tecnologías, no va a iniciar con algo súper complejo, sino con la curiosidad que ustedes tienen y que estemos despertando desde las aulas. Siguiente. Detrás de cada avance científico hay un estudiante que alguna vez fue inspirado por alguien que le enseñaba. El siguiente. Y realmente esta es la médula ósea, es el verdadero impacto de la educación: transformar la curiosidad en conocimiento y el conocimiento en futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nelly Gordillo por su participación en este congreso. Tenemos un margen, un espacio para preguntas. Muy seguramente han surgido algunas dudas, entonces les vamos a facilitar, doctora, 2, 3 preguntas de los asistentes sobre el tema que se ha presentado: educar investigando. Por favor, entonces levantan la mano. Muchas gracias. Y le vamos a pasar el micrófono. No sé, ingeniero Iván, si nos puede prestar otro micrófono o este. Doctora. Doctor Nelly, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Bienvenida a Colombia y gracias. Por estos compartires son muy importantes. Mi pregunta es la siguiente, ¿cierto? Frente a estos vértigos de la tecnología, ¿cierto? Política a nivel de este tema de la pedagogía, cómo enseñamos, cómo nos motivamos, debemos de repensar los roles como estudiantes y los roles como docentes, ¿cierto? ¿A través de qué desarrollos? De esas tecnologías emergentes como la IA, el metaverso y todo eso. Entonces, esos retos, ¿cierto? ¿A qué nos llevan? Porque es que seguimos entendiendo la pedagogía como la práctica de transmitir información, ¿cierto? Y eso tenemos que transformarlo, ¿cierto? Y estamos ahorita ante grandes temores, ¿no? Frente a una tecnología que llegó para quedarse, pero que tenemos que asumirla y tenemos que enfrentarla, ¿cierto? Sin miedo. Sí, de hecho, así como a nuestros padres, a nuestros antepasados les dio miedo utilizar la calculadora, o cuando nosotros entramos a la universidad les daba miedo que usáramos el internet, no debemos tener miedo. O sea, sí debemos inclusive impulsar el uso de herramientas como la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, tenemos que hacer algo más que comunicar algo que ellos pueden leer en los libros. Ayer comentaba con mis compañeros que el estudiante, si no va a tu clase, tiene que perderse algo. O sea, tú tienes que estar asegurando que en tu clase estés dando algo más que leer de aquello que ellos pueden leer. Estas otras habilidades o estas otras cosas que ellos deben desarrollar, tenemos que replantearnos nosotros como docentes, aún con el uso de estas tecnologías, que sientan que están perdiéndose algo al perder tu cátedra. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para la doctora Nelly Gordillo de la Universidad Autónoma Ciudad Juárez. Muy amable. A continuación, en el desarrollo de este congreso, vamos a presentar
Recordando, este es el 6º Congreso Internacional de Tecnología, Tendencias en Ingeniería Química. Está con nosotros la doctora Jennifer Catherine Carrillo Gómez, quien es investigadora asociado y par evaluador reconocida por el Ministerio de las Ciencias. La doctora Jennifer Catherine tiene un doctorado en tecnologías para nanosistemas, bioingeniería y energía de la Universidad de Rovira y Virgili, de España. De igual manera tiene un doctorado en automática de la Universidad de Pamplona. Es docente e investigadora de la Universidad de Pamplona y de la Universidad de Rovira, beneficiaria de la convocatoria Formación en Doctorados Nacionales con enfoque territorial étnico y de género en el marco de la política orientada por misiones, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La doctora Jennifer Catherine ha dirigido y participado en diferentes trabajos de grado, pregrado, maestría y especialidad clínica. También ha participado como jurado en comités de evaluación en trabajos de pregrado. Ha sido par evaluador de material para publicación científica en diferentes revistas. Ha publicado más de 20 artículos en revistas especializadas y participado en diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación. La presentación de la doctora Jennifer Catherine está relacionada con dispositivos sensoriales bioinspirados para la detención no invasiva de enfermedades. Vamos a recibir entonces a la doctora Jennifer con un fuerte aplauso y bienvenida a este 6º Congreso Internacional de Tecnologías, Tendencias en Ingeniería. Profe, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos. Como ya lo mencionó el profesor, mi nombre es Jennifer Catherine Carrillo Gómez. Soy docente del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Pamplona y a continuación pues, les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos nosotros en el grupo de investigación enfocado más que todo en la detección de enfermedades utilizando pues, métodos alternativos no invasivos. Siguiente, por favor. Un poquito de contexto, ¿dónde está ubicado Pamplona? Pamplona pues, es un municipio del departamento de Norte de Santander, está ubicado en la zona suroccidental del departamento. Pamplona pues es muy conocido en Semana Santa, tiene muchas tradiciones culturales, es una ciudad estudiantil con aproximadamente 60.000 habitantes. Estamos muy cerca de Cúcuta, que es nuestra capital, a 1 hora aproximadamente. Y también estamos muy cerca al departamento de Santander, colindamos con Bucaramanga. Aquí pues es donde está ubicada nuestra universidad. Allá podemos ver una foto de la entrada de la Universidad de Pamplona. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el grupo de investigación del cual hago parte. Es en sistemas multisensoriales y reconocimiento de patrones. Tenemos diferentes líneas de investigación. Específicamente, los estudios en los que yo hago parte, más que todo está enfocado a la última línea, que son los sistemas de percepción sensorial, utilizando dispositivos como nariz, lengua y ojo electrónico. Aquí podemos ver algunos de los prototipos pues, que hemos desarrollado en nuestro grupo y tenemos proyectos enfocados no solo al área de salud, sino también a los alimentos, a la parte ambiental e industria. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, pues nosotros sabemos que para hacer la detección de enfermedades, pues se necesitan de métodos. Estos métodos por lo general son invasivos. Cuando hablamos de invasivos es porque necesitamos hacer pruebas de laboratorio, nos toman una muestra de sangre, adicionalmente dependiendo pues la enfermedad que se tenga, tenemos estudios de imagen, endoscopias, colonoscopias, y si por ejemplo se va a hacer una detección de cáncer, se utilizan las biopsias. Como sabemos, pues estos procedimientos tienden a ser dolorosos,
a generar como mucha ansiedad en las personas, por lo que hoy en día lo que es el análisis de los fluidos biológicos pues se ha convertido en como una fuente de información fisiológica, metabólica, de nuestro cuerpo. Entonces queremos aprovechar como esa información que estos fluidos nos proporcionan para hacer el análisis y hacer la detección como tal de las enfermedades. Siguiente, por favor. Pues para detectar estos fluidos o analizarlos, se utilizan técnicas analíticas como la cromatografía de gases, la cromatografía líquida, acoplados a espectrometría de masas. Lo que se busca con estas técnicas es hacer como una caracterización química de la enfermedad, o sea, tener como esos compuestos característicos de cada tipo de enfermedad para hacer una diferenciación. Resulta que estos métodos pues son unos métodos, o sea, que sí tienen alta sensibilidad, alta especificidad, pero son métodos costosos, que dependen de infraestructura, equipos, personal. Entonces lo que nosotros proponemos son métodos alternativos pues que hagan como el mismo trabajo, el mismo funcionamiento, detecten ya sea compuestos orgánicos volátiles en muestras gaseosas o compuestos químicos disueltos en los líquidos, pero utilizando tecnología electrónica, ¿sí? De ahí pues surge lo que es la nariz, la lengua, el ojo y la piel electrónica. Estos dispositivos en sí no nos van a dar como esos compuestos que tiene la enfermedad. Estos dispositivos son más de un todo o nada. Entonces, lo que hay que hacer es una etapa de entrenamiento, o sea, decirles, este paciente tiene la enfermedad, este paciente es totalmente sano, y sobre ello creamos un modelo para después empezar a tomar muestras al azar y ver pues, si es capaz de decirnos si tiene la enfermedad o no. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay una definición de los dispositivos sensoriales bioinspirados. Pues estos sensores tienen ese nombre, esos dispositivos, bioinspirados, porque lo que hacen es que imitan los sistemas como el olfato, el gusto, la vista, el oído, ¿sí? Solamente que acá, pues para hacer la detección de los compuestos, utilizamos sensores. Estos sensores lo que hacen es que detectan esas señales químicas, eléctricas, que generan o que se generan al entrar en contacto pues, con las muestras, ¿sí? Y a través de métodos quimiométricos y de inteligencia artificial, hacer como esa extracción de características que los identifiquen y podamos hacer como esa clasificación entre los diferentes grupos que estemos trabajando. Siguiente. Bueno, acá en esta diapositiva tenemos como una definición de la nariz electrónica. Pues lo que se hace es que se hace como una analogía con nuestro sistema del olfato. Nosotros tenemos receptores olfativos, pero para nuestro dispositivo electrónico nuestros receptores van a ser los sensores, ¿sí? Por lo general se utilizan matrices de sensores, no es que se vaya a utilizar un solo sensor. Estos dispositivos pueden tener diferentes tipos de sensores, pueden ser de materiales, de diferentes materiales, como polímeros, cuarzo, de MOF, los MOS, y hacer esa integración de esa matriz. Luego lo que pasa es que cuando estos sensores pues entran en contacto, en este caso, con los compuestos orgánicos volátiles que se generan de esos fluidos biológicos, se genera una respuesta. Pues cada sensor va a tener una respuesta característica que es la que vamos a utilizar para extraer esa información y luego, mediante técnicas de reconocimiento de patrones, poder hacer la discriminación. Siguiente. Bueno, el término de nariz electrónica no es un término nuevo, ya se viene trabajando desde por allá de 1960, donde se crearon como los primeros sensores de olor y pues a medida que van pasando los años se han hecho prototipos, y estos prototipos ya son comerciales y los venden empresas como Agilent,
Una de las narices electrónicas comerciales más utilizadas y que ustedes pueden buscar en la literatura, diferentes investigaciones, es la Ciranovus. Se ha utilizado para la detección de enfermedades, para la detección de calidad en los alimentos y contaminación ambiental. Siguiente. Siguiente. En esta tabla podemos ver los diferentes tipos de sensores que pueden hacer parte de esa nariz electrónica. Tenemos los MOX, tenemos los de microbalanza, los de polímeros, los acústicos y tenemos los MEMS, que estos sensores son muy chiquiticos y se pueden desarrollar prototipos más pequeños, más portables, los cuales pues, se pueden llevar a las zonas de difícil acceso, donde no hay, por ejemplo, un hospital o un centro de salud. Cada uno pues tiene sus ventajas, sus desventajas. Acá lo que se busca es que cuando se hace la selección de los sensores que hacen parte de ese dispositivo electrónico, pues tengan una alta sensibilidad, una alta especificidad y adicionalmente tenga una rápida respuesta y un bajo consumo energético. Acá en pantalla también podemos ver pues, un tipo de sensor que es un sensor MOX. Entonces ahí donde dice óxido metálico viene siendo pues la capa activa, ahí es donde las moléculas del gas van a entrar en contacto y van a ocurrir procesos tanto físicos como químicos. Tenemos procesos como difusión de gas, absorción de moléculas, transferencia de carga y la desorción de las moléculas hacia el sólido. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones en el sector médico, las cuales se ha utilizado este dispositivo electrónico. Se ha trabajado en cáncer, en la detección de tuberculosis, de COVID-19, cirrosis, diabetes, Alzheimer, Parkinson, bueno, etc. Aplicaciones hay bastantes. Siguiente, profe. Otro dispositivo que nosotros utilizamos mucho es la lengua electrónica, entonces el funcionamiento es muy similar, solo que con la nariz electrónica nosotros analizamos gases. Con la lengua electrónica las muestras tienen que estar en estado líquido. Acá lo que hacemos es que utilizamos también diferentes sensores, pero estos son sensores electroquímicos, los cuales pues se genera una respuesta. Esta respuesta se genera de acuerdo a la técnica electroquímica pues, que se utilice. Nosotros pues los mejores resultados que hemos obtenido es utilizando voltametría cíclica. De igual forma, se hace la extracción de características y se hace la discriminación entre los diferentes grupos. Ya la parte de lo que es el tratamiento de los datos es igualito para los dos dispositivos. Siguiente. En pantalla podemos ver una tabla también en donde están los diferentes tipos de sensores que se utilizan para poder conformar este dispositivo electrónico. Pues también lo que les mencionaba, se busca que tengan una alta sensibilidad y un bajo consumo. Dependiendo pues el tipo de sensor, por lo menos en el caso de los biosensores, que son sensores que se modifican en el laboratorio, esos sensores tienen alta sensibilidad y especificidad, pero ¿qué pasa con estos sensores? Tienen una vida de útil totalmente baja. Siguiente, por favor. Dentro de los tipos de sensores que nosotros trabajamos están los sensores serigrafiados. Estos sensores son dispositivos electroquímicos, ya son comerciales. En el caso de la lengua electrónica también son dispositivos totalmente comerciales, los puede uno adquirir. En el caso de nosotros trabajamos con la empresa Metron, antiguamente se llamaba Dropsense, y ahí está como el paso a paso de la fabricación de los sensores. Utilizan una técnica de impresión por serigrafía y al final obtenemos el sensor que está en la parte de abajo, la cual está compuesto por 3 electrodos que son necesarios para poder obtener la señal. Está el electrodo de referencia, el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar. En el electrodo de trabajo es donde ocurren las reacciones. En el caso de que, por ejemplo, escojamos trabajar con una voltametría cíclica, ahí
es donde ocurren las reacciones de oxidorreducción. Siguiente. Bueno, en esta tablita tenemos como las principales diferencias entre los dos dispositivos. Como les mencionaba, la análisis electrónica va a detectar los compuestos volátiles en fase gaseosa, dependiendo pues del fluido que se tenga. Por lo menos el aliento no tiene inconveniente porque se hace la exhalación, bien sea directamente en el dispositivo o utilizando otros tipos de recipientes para almacenarlos. En el caso de la orina, pues habría que hacer un calentamiento para poder generar esos compuestos. En el caso de la lengua electrónica, esta lo que hace es que detecta los compuestos disueltos, como los iones, las biomoléculas en general. Los tipos de sensores que ya los mencioné anteriormente, y la parte del procesamiento de datos, pues tienen como la misma metodología. Siguiente, profe. Bueno, entonces esto es como el procedimiento que se le desarrolla o que se le aplica, perdón, a los datos que se obtienen de estos dos dispositivos electrónicos. Primero se hace un filtrado de la señal para eliminar el ruido, se hace una manipulación de la línea base y se hace la extracción de características con el objetivo de extraer esa información más relevante. Específicamente, pues nosotros extraemos lo que es el valor máximo, el valor mínimo, el valor final y el valor inicial, y trabajamos con los deltas. Luego procedemos a la parte de normalización porque necesitamos que todos los datos queden escalados. Por lo general se aplica centrado en el medio. Luego sigue la parte de procesamiento de datos. Allí pues se utilizan técnicas de reconocimiento de patrones, como es el análisis de componentes principales y el análisis de funciones discriminantes. Estos métodos lo que me permiten es como visualizar la discriminación entre los diferentes grupos, si un paciente tiene alguna enfermedad o es un paciente que está totalmente sano. Y por último, aplicamos diferentes algoritmos de Machine Learning para ver como el porcentaje de clasificación y evaluar si el modelo creado pues, es eficiente o no. Adicionalmente, determinamos unas métricas de rendimiento, como lo son la sensibilidad, la precisión, la especificidad, etc. Siguiente. Bueno, a continuación les voy a mostrar unos casos de estudio, que son unos proyectos, los cuales hemos realizado en el grupo de investigación. Hay unos que ya están terminados y otros que están todavía realizándose. El primer proyecto que trabajamos en la detección de enfermedades fue el desarrollo de un sistema de olfato electrónico para detectar el cáncer gástrico en pacientes colombianos. Este proyecto pues tuvo la financiación de MinCiencias en una convocatoria número 657 en el año 2015. Acá pues podemos ver los diferentes socios. Tenemos el grupo de investigación, la Universidad Rovira Virgili, MinCiencias, que en ese entonces era Colciencias, y el Hospital Universitario de la Samaritana, que está ubicado aquí en Bogotá. Siguiente, profe. Profe. Vale, entonces para este proyecto solamente se trabajó un fluido biológico, que fue el aliento. Como les dije, las muestras se tomaron acá en el Hospital La Samaritana. Como el objetivo principal era el desarrollo del dispositivo electrónico, siguiente, profe. Se desarrolló una nariz electrónica la cual estaba compuesta por 10 sensores. Estos sensores no son comerciales, son fabricados en laboratorio. Estos se elaboraron en la Universidad Rovira Virgili y tienen una característica particular que tienen deposición de nanopartículas de oro y adicionalmente están funcionalizados con unos ligandos orgánicos. Para hacer la selección de estos ligandos orgánicos, los investigadores se basaron en estudios previamente ya hechos para la detección del cáncer gástrico, donde encontraban pues, algunos compuestos o algunos biomarcadores
y sobre ellos lo que hicieron fue hacer como esa funcionalización de esos sensores. Siguiente. Acá está el diseño experimental, tenemos todo por partes. Está el cilindro de aire sintético, el cual me permite pues, hacer la limpieza de los sensores en cada una de las medidas. Está la cámara con los 10 sensores que les mencioné anteriormente, y está la DEACU y la fuente de alimentación. Adicionalmente, pues el computador para almacenar los datos que se iban generando. También tenemos el muestreador BioVoc. Siguiente, profe. Este muestreador lo que me permite es recolectar la fracción, la última fracción del aliento, que es rica en información. Entonces lo que hacía el paciente era exhalar profundamente hasta vaciar completamente sus pulmones, y al final en ese dispositivo, que era la forma como una jeringa, quedaba almacenada la muestra de aliento. Este proyecto consistió en 2 etapas: el análisis por cromatografía y espectrometría de masas para identificar los biomarcadores o esos compuestos característicos de la enfermedad, y probar el sistema de olfato electrónico que se creó. Aquí en el número 2 tenemos los tubos penas. Estos tubos son unos tubos de vidrio, los cuales pues tienen un material absorbente internamente. Entonces lo que se hacía era que se colocaba el BioVoc y allí se colocaban lo que eran los compuestos del aliento. Siguiente. Bueno, esos tubos tenas fueron los que se utilizaron para después hacer el análisis por cromatografía. Ya cuando se iba a probar el sistema de olfato electrónico, lo que hacía el paciente, pues bueno, se tomaba la misma técnica, exhalaba directamente en el BioVoc, y lo que se hacía es que se inyectaba directamente esa muestra de aliento dentro de la cámara de sensores, pues para poder obtener una señal y ver cómo se comportaban esos 10 sensores que hacían parte de la cámara. Siguiente. Aquí está como el protocolo de medida. Entonces, siempre hay que hacer un proceso de limpieza o estabilización, luego hay que definir un tiempo en el cual se va a hacer la adquisición de la muestra, y al final pues también necesitamos otro tiempo para estabilizar los sensores. Entonces 5 minutos en los cuales se aplicó aire sintético para hacer la limpieza de los sensores, 10 minutos haciendo la adquisición de la señal y 5 minutos también para la parte de la limpieza o la parte de recuperación. Siguiente, profe. De los 10 sensores, solo 3 fueron selectivos al aliento, ¿sí? Fueron los que demostraron pues mayor intensidad en la señal y que se veía que en todos los pacientes era donde pues, mayor había la detección. Siguiente, profe. Dentro de los resultados pues se hizo un análisis de componentes principales y podemos ver que claramente hay una discriminación entre los dos grupos. Los grupos de color rojo son los pacientes que tienen cáncer gástrico y los pacientes que están en color azul son los controles. Entonces, podemos ver que la discriminación estuvo sobre el 90% utilizando los dos componentes principales. Siguiente. Para el análisis de cromatografía, entonces, lo que se hizo fue utilizar una técnica de desorción térmica porque necesitábamos recuperar esos compuestos que se habían almacenado en ese material absorbente de los tubos PEMS. Bueno, se hizo la parte de cromatografía y se generó también un análisis de componentes principales para ver si efectivamente había una discriminación entre los dos grupos y si coincidía con la separación que se dio utilizando el dispositivo electrónico. Siguiente, por favor. Al final, pues se hizo el análisis para obtener los biomarcadores característicos de la enfermedad. Los que están en color amarillo son esos compuestos que están más prevalentes en los controles, y lo que es el verde y el rojo son los compuestos que más se encontraban en los pacientes con cáncer gástrico. Siguiente. Otro proyecto que también trabajamos es la detección de cáncer de próstata. Entonces, acá
hicimos también o desarrollamos una nariz electrónica, pero utilizamos sensores comerciales debido a que pues, producir sensores en el laboratorio es bastante costoso y adicionalmente pues, se necesitan de técnicas específicas para hacer la fabricación. Acá ya trabajamos con dos fluidos, que fue el aliento, que fue la orina, y fuimos incorporando otro dispositivo sensorial. Entonces acá trabajamos la lengua, la nariz y también la parte de la cromatografía, porque es la que me permite como validar que lo que yo estoy obteniendo con mis dispositivos es real. Tenemos también alianzas con la Universidad Rovira y Virgili, Uniciencias, y el Hospital Euronorte, que es un centro de urología que está en Cúcuta, norte de Santander. Sí. Bueno, acá pues el objetivo general pues, es detectar el cáncer de próstata como una estrategia para el diagnóstico temprano de la enfermedad, utilizando pues SMS y dispositivos electrónicos. Siguiente pregunta. En cuanto a la metodología, se recogieron o se reclutaron más bien pacientes que tuviesen pues ya el cáncer de próstata confirmado por biopsia transrectal. Participaron 66 personas. Adicionalmente definimos un grupo control. Este grupo control estaba definido no solo por pacientes sanos, sino también lo que queríamos ver era si nuestros dispositivos eran capaces de detectar entre pacientes que tuviesen enfermedades asociadas a la próstata. Entonces, conseguimos pacientes que tenían hiperplasia benigna prostática, prostatitis, y pues tenemos el rango de edad entre los 50 y los 87. Siguiente pregunta. En pantalla pues tenemos la metodología que utilizamos para hacer la detección con nuestros dispositivos electrónicos. Entonces les mencionaba, trabajamos la orina, el aliento pues lo analizamos con la nariz electrónica, la orina con la lengua electrónica. En pantalla también podemos ver las señales características generadas por estos dispositivos. Tenemos lo que es la voltametría cíclica, podemos ver una clara diferencia de la señal que se genera tanto para un paciente con próstata, que es la roja, como un paciente control, que es la de color azul. Y lo mismo para la nariz electrónica. Siguiente. Este fue como el procedimiento que se utilizó para analizar nuestras muestras con la lengua electrónica. Para la lengua electrónica nosotros utilizamos un multipotencióstato de 8 canales, lo que me permite hacer como un análisis de 8 muestras al mismo tiempo. Podemos utilizar diferentes tipos de sensores, en este caso seleccionamos un sensor de carbono, pero sin embargo hay sensores de oro, de platino, pero pues el de carbono fue el que nos dio mejores resultados. Lo que hacemos era pedirle una muestra al paciente de orina. Esta muestra pues es la muestra normal que se toma un paciente que se va a hacer un examen de orina normal en el laboratorio, y tomábamos 50 microlitros de esta y la adicionábamos en el sensor serigrafiado, como podemos ver ahí en la imagen, y luego utilizábamos o seleccionábamos la técnica electroquímica, que en este caso pues fue la voltametría cíclica, y estas fueron las respuestas obtenidas. Siguiente. En cuanto a nuestra nariz electrónica, entonces, si recuerdan en la imagen que yo les mostré de nuestro primer proyecto, teníamos como todos los componentes por separado. Entonces, aquí lo que queríamos era como incorporar todos estos instrumentos y generar un solo dispositivo, pues con el objetivo de que fuese más fácil de transportar. Tenemos, bueno, la boquilla, que es donde el paciente exhala directamente sobre el dispositivo. Tenemos nuestra unidad de medida, que está en la parte de arriba. Esta unidad de medida es donde se va a almacenar la muestra de aliento o el espacio de cabeza que se generó de las muestras de orina. Allí se controla lo que es la temperatura, la humedad, la presión y adicionalmente el flujo con el que va a ser enviado estos gases a la cámara de sensores. En la parte de aquí abajo
tenemos la cámara de sensores, que está compuesta por 15 sensores MEMS. Estos son sensores analógicos, son sensores digitales, los cuales pues, me va a permitir pues, un espectro mayor y generar diferentes tipos de señales. Tenemos la parte del control y la impresión de la carcasa del dispositivo se hizo en PLA. En la parte de allá tenemos la foto de cómo quedó nuestra nariz electrónica. Siguiente. Acá tenemos una metodología de cómo se hacía la toma de muestra del aliento. Entonces el paciente tenía que tener una preparación. Esa preparación consistía en no consumir alimentos 10 horas antes de la prueba, ¿sí? O sea, tenía que estar totalmente en ayuno. El paciente lo que hacía era la exhalación directamente en el dispositivo. También tenemos parámetros de medición, tiempo de adquisición 2 minutos, adquisición de datos 2 minutos, limpieza 5 minutos, y acá se activaba un sensor UV, pues como para eliminar los microorganismos que de pronto más adelante nos pudiesen afectar los resultados de nuestras muestras. Se creó una plataforma con una interfaz en la cual pues, podíamos monitorear la temperatura, la humedad, también podíamos seleccionar el tipo de dispositivo con el que queríamos trabajar, porque fabricamos dos, el tipo de fluido, si era aliento, si era orina, y ver pues, en tiempo real cómo se iba haciendo ese análisis de esos datos generados por este dispositivo. Siguiente. A manera de resultados, pues tenemos acá en esta parte los resultados de las muestras de aliento. Podemos ver que existe una discriminación entre las muestras, entre las categorías, que eran los pacientes con cáncer y los pacientes sanos, mayor al 80%. Y utilizando la orina, pues podemos evidenciar que los mejores resultados se obtuvieron con este fluido, y pues tiene mucha razón, ¿cierto? Porque uno dice cáncer de próstata y uno lo asocia más, ¿no?, con este tipo de fluido. Estuvo por encima del 99%. Siguiente pregunta. Bueno, acá lo que hicimos, queríamos mejorar los resultados de los dispositivos, entonces lo que hicimos fue una fusión de datos. Esta fusión de datos consistió en unir los datos obtenidos del aliento con la nariz electrónica y los de la orina, utilizando la lengua electrónica, y podemos evidenciar que la discriminación entre los dos grupos se ve más clara. Ya no tenemos datos que están por ahí mezclados en los grupos donde no tienen que estar, y la la discriminación entre ellos estuvo por encima del 98%. Siguiente, profe. Bueno, acá lo que hicimos fue determinar o aplicar diferentes métodos de machine learning a los datos. Utilizamos datos en crudo, datos normalizados, extraímos los scores de los PSA y aplicamos diferentes métodos para ver cuál de ellos me daba como la mejor clasificación. Podemos observar de que la clasificación pudimos llegar a un 100%, ¿sí? y se ve porque pues en el análisis de componentes principales veíamos claramente la discriminación entre los dos grupos. Siguiente. Acá pues tenemos una metodología, un resumen de la metodología que se hizo para la parte de la función de los datos, las métricas, también se elaboró la matriz de confusión para verificar cuáles, por ejemplo, de los grupos habían quedado mal clasificados y cuáles no. Acá pues no traje los resultados. Bueno, ya hay un PSA en donde podemos ver diferentes grupos, no se alcanza a ver muy bien, pero podemos ver que se diferencia el cáncer de próstata, el cáncer de próstata es el rojo, la hiperplasia viene siendo los punticos amarillos, la prostatitis son los de color rosado y los sanos son de color verde. Entonces, claramente hay una discriminación entre estos cuatro grupos. Siguiente. Acá, bueno, la primera parte es la que ya les acabo de explicar, ya viene la segunda parte, que es la de cromatografía de gas. Entonces, lo que buscamos es cómo validar los resultados que nosotros obtenemos con nuestros dispositivos. Siguiente, profe.
Bueno, en este tipo de análisis también utilizamos lo que fue el aliento, utilizamos la orina. El aliento lo almacenamos en los tubos TENAS que ya les había mostrado en el primer proyecto. Para el caso del aliento, perdón, de la orina, hubo necesidad de calentarlas para generar ese espacio en cabeza y poder llevar mediante una bomba estos compuestos al tubo TENAS. Luego pues se hizo un proceso de sorción, el análisis por cromatografía, y aquí podemos ver unos resultados preliminares de la discriminación de los grupos haciendo con los resultados con cromatografía de gases. Y podemos ver que hay una clara discriminación entre los grupos. Siguiente, profe. La anterior. Y acá pues tenemos los diferentes biomarcadores que nosotros obtuvimos tanto para el aliento como para la orina. Es de resaltar pues que en la literatura hay diferentes tipos de biomarcadores. Se obtienen porque estas técnicas aún no están estandarizadas, ¿sí? Y los procedimientos, cada uno de los investigadores los maneja de forma diferente. Siguiente. Y por último, ese es el proyecto que tenemos, que hasta ahora estamos iniciando, es la detección de cáncer colorectal. Sí que utilizamos la nariz y la lengua electrónica, pero acá este proyecto lo que queremos es utilizar tecnología vestible, ¿sí? Que a partir del olor de la piel o del sensor podamos hacer la detección de este tipo de cáncer. Para este proyecto tenemos aliados la Universidad de Ben Gurión de Israel, tenemos la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México, tenemos instituciones colombianas, el IPM, que es de Medellín, y la Universidad de Pamplona, y el ICER, que viene siendo una institución, también está ubicada en norte de Santander. Tenemos el apoyo del Hospital Samaritana y el hospital, se me olvidó ponerlo acá, el Erasmo B2, que está ubicado en Cúcuta, norte de Santander. Sí. Entonces, como les comentaba, lo que nosotros queremos es desarrollar esos sensores que se puedan adherir a la piel y poder hacer la detección de esta enfermedad. Hasta el momento, pues hasta ahorita iniciamos esta etapa de fabricación, se está haciendo en conjunto entre la Universidad de Israel y la Universidad Rovira de Virginia, también, que nos está apoyando en esta área. Les comentaba que pues en este proyecto pues sí vamos a utilizar la nariz y la lengua electrónica, de hecho ya lo hicimos, ya tenemos resultados preliminares. Acá incluimos 2 fluidos más. Ya veníamos trabajando con el aliento, con la orina, y quisimos, bueno, el sudor y la saliva, ver si estos fluidos también me proporcionan información. Igual forma, aplicamos lo mismo que les expliqué anteriormente, obtenemos la señal, hacemos el análisis de los datos, aplicamos métodos de Machine Learning. Siguiente, profe. Acá pues tenemos nuestro primer encuentro con pacientes, acá pues les estamos socializando el proyecto para que ellos nos firmen el consentimiento informado. Tenemos nuestro grupo de trabajo, el cual está compuesto por médicos, tenemos oncólogos, ingenieros electrónicos de sistemas, ingenieros químicos y ingenieros mecatrónicos. Siguiente. Esto es como la metodología que se utilizó para las muestras de sudor. Lo que se hacía es que se utilizaron unas gasas, las cuales el paciente tenía que colocárselas en la espalda toda la noche. Al otro día, pues entonces la recolectaba de manera, pues, con mucho cuidado, ¿sí? Y la llevaba pues al hospital, y allí pues nosotros hacíamos el análisis. Para la lengua, es la lengua electrónica que utilizamos, los mismos dispositivos que trabajamos en el proyecto anterior. Siguiente, profe. Esto es la adquisición de las muestras de aliento. Se me olvidaba decirles, las boquillas son desechables, se utilizan una por paciente, no crean que se reutilizan, son nuevas. Y tenemos pues el protocolo de medida del aliento. Siguiente, profe. Acá tenemos la recolección para las muestras de orina. Las muestras de orina se recolectaron en los tubitos normales que se utilizan para hacer la recolección. Lo que hacíamos era una transferencia a los tubos Falcon, calentábamos la muestra para poderla analizar
con la nariz electrónica. En vez de la boquilla, quitamos la boquilla y hacemos la adaptación de una manguera, que esta manguera va conectada a ese recipiente en donde ya se generó esa fracción volátil de la orina. Siguiente. Aquí pues tenemos la saliva. Entonces para la saliva utilizamos los tubos Falcon, aproximadamente recolectamos entre 5 a 10 mililitros, dependía mucho de la persona, porque pues habían unos pacientes que ya están en estado crítico. De hecho, algunos pacientes de los que participaron en el proyecto ya no están con nosotros. Tenemos, bueno, la muestra la calentábamos, allí podemos ver claramente la adaptación que se le hace a la nariz. Se conecta una manguera, una aguja, que es la que internamente nuestra nariz tiene una bomba, y lo que va a hacer es absorber o extraer esos compuestos. Siguiente. Y estas son las muestras de sudor. Como les mencionaba, utilizamos lo que fueron unas gasas. Primero pues se calentaron las muestras y luego pues se hizo la extracción de los compuestos que se generaban para el sudor. Siguiente, todo. Aquí pues tenemos algunas respuestas, tanto de los sensores digitales como analógicos, de nuestro dispositivo electrónico. Siguiente, todo. Acá esos son resultados preliminares. Esto es para las muestras de aliento, aplicamos PSA, DFA y pues vemos clara separación entre los diferentes grupos, cáncer colorectal y control. Siguiente, por favor. Lo mismo para las muestras de orina. Sí que hay unos datos que son los outliers que se mezclan dentro de los grupos. Pues por lo menos en el caso de que son pacientes con cáncer, pero se mezclan con pacientes control. Siguiente. Tenemos los resultados de la saliva. También pues hay una clara discriminación. Las discriminaciones o la separación entre los grupos, independientemente del fluido, estuvo por encima del 80%. Siguiente, profesora. Y por último tenemos los resultados obtenidos con el sudor, que también podemos ver que esta pues obtuvo más del 95% en la discriminación de los datos. Siguiente, profe. Y a manera de conclusión, pues con todos esos estudios que nosotros hemos hecho, pues hemos podido evidenciar de que estos dispositivos se pueden utilizar no para sustituir el médico, sino como una herramienta alternativa, ¿cierto?, que se puede implementar en los hospitales, en los centros de salud, para hacer una detección rápida de las diferentes enfermedades. Y adicionalmente, pues haciendo como el análisis de los biomarcadores, porque todas las pruebas las hacemos para validar con cromatografía, podemos identificar o podemos caracterizar los diferentes tipos de enfermedades. Listo, profe. Siguiente. Estas son algunas de las referencias. Siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, un reconocimiento para la doctora Jennifer. Ahora vamos a tener un espacio para las preguntas. Tengan la amabilidad, quien esté interesado levanta su mano y le vamos a hacer llegar el micrófono. Primera pregunta para la doctora Jennifer. Bueno, doctora, la felicito. Realmente es un trabajo que yo lo veo en dos partes. Una primera parte que es toda la ingeniería, la tecnología que usted aplica. Seguramente muchos de los estudiantes y profesores que hay acá quedan asombrados del desarrollo que se ha elaborado. Y la segunda parte que tiene que ver con la analítica, y ahí es donde yo voy a centrar. La primera pregunta es, cuando uno maneja datos biológicos, médicos, las muestras son muy limitadas, incluso llegan a ser costosas. Y esto genera que en los modelos de Machine Learning
por lo general, y mi experiencia lo ha mostrado, estos modelos en que generan unos altos niveles de sobreajuste. Mi pregunta es, ¿cómo manejaron ustedes los sobreajustes o los tuvieron en cuenta? Esta es mi primera pregunta. Bueno, profe, estos proyectos son interdisciplinarios, ¿no? Yo por lo menos mi aporte va más que todo en la parte analítica, pero la parte de procesamiento lo hacen los ingenieros de sistemas, ¿sí? En cuanto a la parte de sobreajuste, pues lo que yo tengo entendido es que la manejan desde el punto de vista de la normalización de los datos, el filtrado, aplican filtros que pueden reducir o pueden eliminar ese sobreajuste. Ahorita no tengo muy claro qué tipo de filtro utilizan, pero sé que sí lo hacen, ¿sí? Okay. Muchas gracias. La segunda pregunta, y voy a tomar solo 3 preguntas. La segunda pregunta que me causa curiosidad es, bueno, tú generaste las matrices de confusión, generaste las respuestas de los PSA. Estos resultados, ¿se han comparado con resultados invasivos? Es decir, ¿han hecho esa comparación? ¿Y qué les ha dado? Sí, profe. Por lo menos estos estudios siempre van a estar soportados. Se hizo en el primer proyecto, pues porque era donde había más recursos, ¿sí? Entonces tratábamos de que se hicieran las pruebas al mismo tiempo. Me explico, se hiciera la biopsia y después se hiciera la toma de las muestras de aliento y después lo que se hacía era corroborar si efectivamente nuestros dispositivos pues hacían la discriminación. Por ejemplo, para el cáncer de próstata nos basábamos mucho en la historia clínica y que ojalá tuviese un examen, por ejemplo, de PSA reciente, no de hace 1 año o 2 años, sino por ejemplo 1 mes, era como nuestra ventana, ¿sí? Y por eso, cuando empezamos a hacer como los criterios de inclusión y exclusión, nos dicen, sí, tenemos un montón de pacientes, pero cuando uno empieza a filtrar la información, se reduce a 30 con cáncer, a 30 controles o hasta menos. Claro, eso les puede generar unos sesgos que, sí, claro. que nos va a frenar para poder llevar a cabo hacia la industria médica, es decir, poder decir usted, mire, a los médicos que es el siguiente paso que yo creo que ustedes van a hacer. Sí. Basados en esto, doctores, cuando ustedes vayan a la consulta, si tienen estas características, ya tienen una alta probabilidad de cierta enfermedad. Claro, por eso es que siempre tratamos de hacer como esa parte de entrenamiento, o sea, decirle, sí, mire, este paciente tiene, por ejemplo, el cáncer, pues porque ya la evidencia o la historia clínica me proporciona esa información, ¿sí? Y ya luego, después de que venga un paciente que no se sabe que tenga, pues como ya están esos modelos creados, pues es como, bueno, tengo un paciente, voy a ver y lo voy a pasar por ese modelo ya creado y, no sé, dio que estaba en el grupo control o en el grupo de cáncer. Bueno, realmente yo la felicito, Gracias. Realmente un trabajo, y chicos, ustedes vieran, esto realmente es el futuro, porque cuando ustedes, por ejemplo, ya lleguen a una consulta, no es que tengan cáncer ni nada, sino que ustedes lleguen a una consulta, con estos modelos se puede el doctor decir, mire, tenemos una probabilidad alta que usted tiene tal enfermedad, sí. Basados en estos estudios de Machine Learning. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, ¿quién más quiere formular una pregunta con respecto a esta ponencia? Levante la mano. Allá tenemos una inquietud. Muchas gracias, mi profe. Muy formal la colaboración y el apoyo. Doctora. ¿Se me escucha? Bueno, considerando que la parte de las máquinas que la verdad me parece muy interesante, ¿tendría, digamos, algún futuro implementar alguna otra cosa? Porque pues escuché que era la saliva, ¿no? Entre otras cosas. Digamos, ¿no has pensado, no sé, por curiosidad, por mirar, digamos, yo no sé, los ojos o, digamos, alguna muestra de cabello a futuro en el proyecto? Lo de la muestra de cabello, sí lo hemos trabajado, pero en animales. En personas todavía no, pero sí hay estudios en los cuales hacen este análisis para detectar, ahorita no recuerdo qué enfermedad, pero sí, ya lo hacen. Lo de los ojos, no, la verdad no lo he escuchado.
Pero pues nosotros hasta el momento hemos explorado esos fluidos. Existen pues otros fluidos biológicos que también se pueden explorar, por ejemplo el esputo. El esputo se puede analizar para la detección de tuberculosis y ya de hecho hay estudios en donde han dado muy buenos resultados. La parte de ojos, hay ojos electrónicos. Esos ojos electrónicos funcionan por colorimetría o por infrarrojo y también los utilizan, no sé si para la salud, pero tienen aplicaciones en la parte de calidad de alimentos. Y ya una última pregunta, ¿cuál fue como tu inspiración en general, digamos, alguna motivación en específica, aparte de ayudar a las personas a pues, obviamente detectar todo esto? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue como una persona que te haya inspirado para eso? Bueno, yo antes de estudiar ingeniería química, mi sueño era estudiar medicina, entonces no se dieron las cosas. Entonces como que quedé con esa espinita, como que no estudio medicina, pero estudié una carrera muy linda que es la ingeniería química, pero yo dije, bueno, voy a ver cómo puedo integrar mi profesión y cómo puedo aprender de otras profesiones para poder dedicarme a eso, a la salud, ¿sí? Específicamente en la detección de enfermedades. Yo acá les traje solo cáncer, pero nosotros ya hemos trabajado lo que es leishmaniasis, dengue. Ahorita tenemos un proyecto de regalías, el cual está enfocado en la detección de enfermedades como Zika, dengue y chikungunya, ¿sí? Utilizando fluidos biológicos, pero también acá hay más pruebas moleculares, analíticas, etc. Entonces fue como eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, una última pregunta. Bueno, entonces a la doctora Jennifer, de nuevo, fuerte aplauso. Su aporte al desarrollo de este congreso. ¿Sí tenemos una pregunta? Perfecto. Gracias, perdón. Adelante. Mi pregunta es, digamos, con respecto, bueno, no sé bien cómo sean, por ejemplo, los costos para hacer una cromatografía y no sé qué tanta diferencia haya, por ejemplo, con los costos para un estudio para la detección de enfermedades con estos dispositivos. Entonces mi pregunta es, no sé si esté en planes o qué tan a futuro se puede ver, por ejemplo, aplicar estos modelos a, digamos, zonas rurales, donde no haya acceso a hospitales y, bueno, equipos muy caros y demás cosas. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Los análisis cromatográficos sí son costosos. Pues si uno tiene un contacto que le deja uno más económico, pues una muestra creería yo que está más o menos en 230.000, ¿sí? Ahora multiplícalo por la cantidad de pacientes que tengas en tu proyecto. Sí estamos pensando en llevar este tipo de dispositivos a zonas rurales. Por ejemplo, lo que te mencionaba el proyecto que tenemos ahorita de detección de arbovirus, que son todas esas enfermedades de dengue, Zika y chikungunya, esas se van a desarrollar en 2 municipios del norte de Santander, que es Ocaña y Playa de Belén. Entonces, la idea de nosotros es ir a las diferentes veredas y hacer como hacer la recolección o reclutamiento de los diferentes pacientes y llevar nuestros dispositivos allá y hacer el análisis. Pero pues primero tenemos que hacer toda la etapa que es lo del entrenamiento, que es lo que es hasta ahorita en este momento estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada una de las intervenciones y preguntas. Nuevamente el aplauso para la doctora Jennifer Carrillo y su ponencia. Doctora Jennifer, tenga la amabilidad. Bien, a continuación les vamos a pedir un favor a todos el auditorio. Un primer favor, nos vamos a poner de pie, tengan la amabilidad, nos ponemos de pie, una sencilla pausa activa y levantamos nuestras manos y miramos hacia el techo del auditorio, este recinto, muy importante en el desarrollo de este congreso, y un ejercicio básico.